Hey, ¿qué tal, Rustaceans? Sí, bienvenidos a este nuevo tutorial de Rust. Anteriormente ya vimos lo que son los tipos de datos simples y compuestos. Sin embargo, hoy toca el turno de los tipos de datos genéricos. Este tipo de datos nos va a servir, por ejemplo, para escribir código mucho más limpio e incluso para reducir la cantidad de código duplicado, lo que también nos puede ayudar a, por ejemplo, escribir código que sirva para diferentes contextos. Entonces, además, lo podemos aplicar a diferentes estructuras, como por ejemplo funciones, estructuras, enumeraciones, entre otras. Entonces, vamos a ver cómo funcionan y vamos a ver algunos ejemplos de los tipos de datos genéricos. Anteriormente ya tuvimos un acercamiento con los tipos de dato genérico. De hecho, vimos que hay una enumeración ya predefinida en la librería estándar de Rust, que en este caso es Option. Y vimos que aquí recibía una sintaxis que no habíamos visto hasta ese momento, que esta sintaxis significa un tipo de dato, es decir, puede ser un entero, por ejemplo, un string o un booleano incluso, puede ser cualquier tipo de dato. Entonces, aquí por ejemplo vemos que recibe dos atributos o dos variantes, que es some y none. Y por ejemplo habíamos visto cómo podíamos declarar, en este caso tenemos una variable x que es de tipo option, de un entero de 32 bits y aquí tenemos option, es decir, estamos inicializando esa variante. Entonces la estamos imprimiendo y vamos a ver qué es lo que pasa aquí. Como podemos ver, aquí nos imprime el valor de x y nos imprime sum y el 5, que básicamente es el valor que está aquí, pero nosotros podríamos poner aquí, por ejemplo, string, podríamos poner aquí un string, por ejemplo, que diga hola mundo, pero como es de tipo string tendríamos que poner algo así. Entonces, si ejecutamos esto, podemos ver que también no lo imprime. Es decir, que estamos imprimiendo diferentes tipos de datos en esta misma variante. Esto es a lo que se refiere el tipo de dato genérico. Entonces, aquí ya vimos que podemos usarlo en enumeraciones. En este caso, esta enumeración, como mencionábamos, ya está predefinida, pero nosotros podríamos crear nuestra propia enumeración con nuestras propias variantes. Solamente habría que poner esta sintaxis de aquí y las variantes que queremos que tengan el tipo de dato genérico. Entonces, de hecho, vamos a ver otro ejemplo, pero vamos a verlo con estructura, porque con enumeración sería básicamente lo mismo. Entonces, vamos a verlo con una estructura, a ver cómo es que quedaría. Entonces, aquí tenemos nuestra estructura creada y de hecho vemos que es muy similar al ejemplo anterior en la enumeración, que le estamos pasando un parámetro de tipo genérico. En este caso, por ejemplo, vemos que recibe o que tiene un atributo y su valor va a contener un valor de tipo genérico. Es decir, es muy similar al ejemplo anterior. Entonces, vamos a abrir la función main y vamos a ver qué es lo que estamos haciendo aquí. Aquí, por ejemplo, estamos creando una variable que se llama T1 y esta es de tipo info, es decir, de nuestra estructura. Y entre estos simbolitos, entre el símbolo de menor y de mayor, le ponemos el tipo de dato porque esto es lo que representa. Entonces aquí, por ejemplo, le estamos poniendo que queremos almacenar un entero y aquí lo que estamos haciendo a continuación es inicializar el valor. Entonces, como podemos ver, estamos haciendo una nueva instancia de valor y le estamos poniendo el valor 350, por ejemplo, puede ser cualquier valor. Entonces, a continuación, pues imprimimos ese valor, pero a continuación tenemos otra variable T2, que en este caso es también de tipo info, pero va a recibir un string. Aquí tenemos que va a recibir un string. Entonces hacemos una instancia, tenemos el atributo valor y aquí lo que le estamos poniendo es el valor de tom.toString, que básicamente lo está convirtiendo a un string. Y después lo estamos imprimiendo. Como podemos ver, estamos almacenando diferente tipo de dato en nuestro atributo valor, pero esto es gracias al tipo de dato genérico. De otra forma no podríamos hacer esto que estamos haciendo aquí. Entonces, vemos que realmente es muy sencillo. De hecho, si nosotros ejecutamos esto, vamos a ver qué es lo que sucede. Aquí, por ejemplo, nos está imprimiendo el valor. Aquí nos dice que el valor es 350, que es este de aquí, y después nos dice que el valor es tom, que básicamente es este de aquí. Como podemos ver, estamos almacenando otro. De hecho, aquí vamos a crear otra tercera variable, que en este caso va a contener un booleano, por ejemplo, y vamos a ponerle aquí que es de tipo booleano y hacemos una nueva instancia. En este caso le ponemos valor y le ponemos true, por ejemplo. Y vamos a ejecutar esto de aquí y vamos a ver que también nos va a imprimir el valor. Entonces aquí le ponemos
el valor de T3 y lo ejecutamos, lo corremos y aquí nos dice que el valor es true. Entonces tenemos tres instancias diferentes y el valor contiene tres tipos de datos diferentes. Entonces vamos a ver otro ejemplo de cómo es que podemos pasar tipos de datos genéricos por funciones y además cómo podemos imprimirlas. Entonces vamos al siguiente ejemplo. Aquí tenemos nuestro ejemplo con funciones. De hecho es un ejemplo bastante sencillito, pero nos servirá para el siguiente ejemplo que vamos a ver, que vamos a regresar con estructuras y vamos a ver cómo podemos hacerlo con implementaciones. Pero en este caso, por ejemplo, aquí tenemos una función que se llama recibe cualquier cosa. Entonces, lo que estamos haciendo acá arriba es que estamos llamando a esa función y le estamos pasando un parámetro, que en este caso es el 190. Pero como le estamos diciendo que es de tipo de dato genérico, podríamos pasarle también un string, un booleano o cualquier otro tipo de dato. Entonces, aquí por ejemplo, la diferencia a como declarábamos las funciones que recibían únicamente un parámetro de tipos de datos primitivos, es que por ejemplo aquí le estamos poniendo nuevamente el signo de menor que y el de mayor que y le estamos declarando que va a ser un tipo de dato genérico. Pero se podría decir que aquí estamos asignándole una funcionalidad a nuestro tipo de dato genérico, que en este caso lo que estamos haciendo es que solamente pueda imprimir. Es decir, si queremos que clone, por ejemplo, no podría hacerlo porque lo estamos limitando con esto de aquí. Entonces aquí le estamos diciendo que solamente puede imprimir. De hecho, si nosotros no pusiéramos esto no lo imprimiría, ahorita lo vamos a ver. Entonces, aquí, por ejemplo, el parámetro es básicamente lo mismo. Le damos un nombre a nuestro parámetro y le decimos el tipo de dato. En este caso, como es tipo de dato genérico, pues le ponemos la T. Nosotros vamos a ejecutar esto y vamos a ver qué es lo que pasa. Aquí, como podemos ver, nos da el 190, todo bien. Y de hecho, nos lo imprime justamente por esto mismo. Entonces, vamos a ver qué pasa si le quitamos eso. Vamos a ponerle simplemente la T. Vamos a eliminar esto de aquí. Vamos a ejecutarlo. Y como podemos ver, aquí nos está diciendo que nuestro tipo no está implementando debug, es decir, lo que teníamos acá. Entonces, se lo podemos dejar, pero esto lo podríamos importar directamente hasta arriba y nos quedaría un poquito más limpio. Entonces, vamos a hacerlo. Aquí vamos a cortar eso de ahí y aquí vamos a poner la palabra reservada use. Le ponemos std, fmt y debug. Esto lo que significa es que estamos accediendo a un módulo, entonces estamos accediendo al módulo debug y aquí simplemente ponemos debug. Por ejemplo, aquí los dos puntitos significa que va metiéndose cada vez más profundo entre los módulos. Entonces primero se mete a std, entonces accedemos más profundo, está fmt, más profundo hay más módulos. Y está debug, que es el que necesitamos. Entonces aquí ya tenemos importado debug y aquí lo vamos a usar. Ponemos debug, ejecutamos esto nuevamente. De hecho vamos a limpiar esto. Lo ejecutamos y aquí nos faltó punto y coma. También lleva punto y coma. Lo volvemos a ejecutar. Y como podemos ver, aquí ya nos imprime nuevamente el 190. De hecho vamos a pasarle aquí, por ejemplo, Rust como un string y vamos a darle punto to string. Entonces lo ponemos de esta forma, lo ejecutamos y vemos que también nos ejecuta Rust o también nos imprime Rust. Entonces funciona básicamente igual, solamente hay que tener en cuenta esto dependiendo de qué es lo que queremos hacer con nuestro tipo de dato genérico. Entonces, para finalizar este video vamos a regresar a nuestro ejemplo anterior que fue de la estructura y vamos a agregar una implementación y vamos a agregar todo esto que vimos. Entonces, vamos a regresar a nuestro ejemplo anterior. Aquí tenemos nuestro último ejemplo, que en este caso es como lo que ya habíamos visto. Es la estructura info que teníamos y aquí le estamos diciendo que va a contener valores de tipo genérico, que en este caso tiene un atributo que contiene un valor de tipo genérico. Entonces, hasta aquí todo sencillo. Aquí, por ejemplo, lo que estamos haciendo es que estamos agregando una implementación a nuestra estructura. Entonces, aquí lo que hacemos es que le damos el nombre de nuestra estructura, le decimos que es de tipo de dato genérico, pero aquí estamos volviendo a agregar el tipo de dato genérico. Sin embargo, esto es hacia la implementación y esto es debido a que nuestra estructura es de tipo de dato genérico. Entonces, es por eso que le estamos poniendo esto aquí. Aquí le estamos poniendo debug también y esto es debido a que, por ejemplo, tenemos un par de métodos. En el primer método lo que estamos haciendo es que estamos imprimiendo el valor del atributo valor. Entonces es por eso que necesitamos implementar este debug, porque si observamos bien en este método no le estamos diciendo que va a recibir un parámetro de tipo genérico.
Entonces, esto que estamos implementando acá, lo está usando aquí. Después tenemos otro método que en este caso se llama mostrar valor 2 y aquí sí que estamos recibiendo un parámetro extra que en este caso se llama X y como podemos ver aquí le estamos dando el nombre de U. Eso es muy importante porque le podemos dar cualquier nombre, es decir, puede ser la T, puede ser la U, la Z, la W, la que ustedes quieran. Entonces aquí le estamos diciendo que va a recibir un parámetro de tipo genérico, que en este caso es U, y le estamos pasando debug. Y esto es porque si abrimos nuestro método, aquí estamos imprimiendo el valor por parámetro, es decir, la X. Entonces aquí sí le estamos poniendo esto de aquí. Entonces, muy sencillo en nuestra función main, lo único que hacemos es crear una instancia de nuestra estructura, que la tenemos aquí. Le decimos que es de tipo info, es decir, de nuestra estructura de 32 bits y le damos el valor acá. Entonces, acá simplemente estamos llamando a los dos métodos, a estos dos métodos que acabamos de ver, a mostrar valor y mostrar valor 2. Y lo que hacemos es que aquí, por ejemplo, le estamos pasando un parámetro en mostrar valor 2, que en este caso es un string. Igualmente podría ser un booleano, un número, cualquier tipo de dato. Entonces, si ejecutamos esto, vamos a ver qué es lo que sucede. Como podemos ver, aquí nos imprime que el valor es 10, que esto es el primer método, es decir, es este método de aquí, y estamos imprimiendo valor. Entonces, el segundo básicamente es lo que le mandamos por parámetro y es lo que imprime mostrar valor 2. Entonces, como podemos ver, los tipos de dato genéricos son muy útiles porque obviamente aquí solamente estamos imprimiendo el valor, pero esto podría tener un proceso mucho más elaborado y podría requerir de diferentes tipos de datos dependiendo del contexto. Entonces, para esto nos podría servir el tipo de dato genérico. Ahorita solamente lo vimos así, pero es bastante sencillo de entender. Vimos que solamente es indicarle que vamos a recibir un tipo de dato genérico. Pero más adelante vamos a ver ya cuando estemos creando algunas aplicaciones, ejemplos, etcétera. Ya estaremos viendo o ya estaremos usando esto más real, por así decirlo. Entonces, básicamente esto es todo por este tutorial y nos vemos en los siguientes tutoriales.